Bienvenidos a ¿Qué diablos? El canal que busca dar respuestas claras a las películas, videojuegos y series, ¿por qué no? Que nos hicieron sentir que perdimos nuestro tiempo, que no entendamos aunque las veamos hasta quedarnos ciegos, o que simplemente nos dejaron más preguntas que respuestas. El día de hoy analizaremos la película Dulces Sueños, Mamá, o en alemán, Ich, sí, dirigida por Verónica Franz y Severin Fiala en 2014, y sí, no es la de 2022 que asumo ha de seguir la misma línea que esta. Después veremos eso. Spoiler alert. La gran pregunta que nos deja la película es, ¿la mamá era una impostora? La respuesta correcta es no. No es tu culpa que Lucas muriera. El accidente no fue tu culpa. Mi trabajo aquí ha terminado. ¿Y cómo explicas que la verdadera mamá apareció al final de la película? ¿Y cómo explicas que siempre veamos a Lucas en la pantalla? ¿Y cómo explicas a la otra mujer parecida a mamá? Está bien, aquí van los argumentos. Argumento 0. La vestimenta como código visual. Antes de entrar a los argumentos principales, es importante entender el uso de la vestimenta en Dulces Sueños, Mamá. En muchos productos audiovisuales, el vestuario se utiliza para reflejar el desarrollo emocional de un personaje, su estado psicológico o su evolución a lo largo de la historia. Sin embargo, en esta película, el vestuario cumple una función distinta. Es indicativo. La ropa se utiliza para que el espectador pueda diferenciar constantemente a Elías de Lucas, incluso cuando la narración intenta confundirnos. La vestimenta de Elías es de color azul cielo, gris y amarillo, mientras que la vestimenta de Lucas es rosa, azul oscuro y verde oscuro. Una vez que el espectador reconoce estas diferencias visuales, puede identificar quién es quién en cada escena, incluso cuando la puesta en escena y el montaje intentan engañarlo. Y desde aquí nos damos cuenta que el único que interactúa con su mamá es Elías. Con esto claro, pasemos a los argumentos. Argumento 1. La historia se cuenta desde un narrador subjetivo y no confiable. Para entender este punto, primero hay que explicar brevemente los tipos de narrador. En la literatura y en el cine existen de forma general 3 tipos de narradores. Un narrador omnisciente conoce los pensamientos, gustos, miedos y manías de todos los personajes. Sabe hechos pasados, datos triviales e íntimos, lo que le gusta y lo que odia. Anticipa o resume acciones futuras en algunos momentos. Un ejemplo de este tipo de narrador es Amélie. Privada del contacto con otros niños y rebotando entre la impaciencia de su madre y la distancia glacial de su padre, Amélie no tiene otro refugio que el mundo que ella inventa. Porque enumera obsesiones privadas de personajes secundarios, describe sentimientos que los personajes no verbalizan y se mueve libremente entre distintas conciencias sin limitación. Un narrador subjetivo es aquel que no presenta la historia como lo que pasó, sino como él vivió, entendió o recuerda lo que pasó. No cuenta la realidad, cuenta su versión de la realidad. Narra desde su experiencia personal y su visión está filtrada por sus emociones, creencias, prejuicios, recuerdos, y puede equivocarse, exagerar, idealizar o justificar. Solo conoce lo que ve, lo que dicen, lo que interpreta. Un ejemplo de este tipo de narrador es El Gran Gatsby. Solo un hombre estaba exento de mi asco. ¿Un hombre? ¿Señor Carraway? Gatsby. ¿Él era amigo suyo? Era el hombre más optimista que haya conocido jamás. O que vaya a volver a conocer. El narrador es Nick Carraway. Todo lo que sabemos pasa por el filtro moral y emocional de Nick. Nick juzga, simpatiza, idealiza y también oculta cosas. Gatsby no se nos presenta tal cual es, sino como Nick decide recordarlo. Un narrador testigo narra en primera persona. No es el protagonista. Cuenta hechos que le ocurren principalmente a otro. Su visión puede ser objetiva o subjetiva, pero su papel es observar y relatar. Un ejemplo de este tipo de narrador es Amadeus. Sí, la conozco. Y es tan hermosa. Lo lamento, no sabía que la había compuesto. No la hice.
Esa es de Mozart. Salieri narra en primera persona, pero la historia que construye es la de Mozart. Él presencia, interpreta y juzga el talento y la caída de otro. Dulces Sueños Mamá utiliza un narrador subjetivo, porque casi toda la película está contada desde la perspectiva de Elías. Por eso el espectador ve a Lucas en casi todas las escenas, no porque Lucas esté vivo, sino porque Elías lo ve. Elías no miente, él realmente escucha y ve a su hermano, porque no puede aceptar su muerte. Solo existe una escena contada claramente desde el punto de vista de la madre, y en esa escena Elías aparece completamente solo. El montaje y la puesta en escena refuerzan esta subjetividad, lo que convierte a Elías en un narrador no confiable, no porque engañe al espectador, sino porque su percepción de la realidad está fragmentada por el trauma. Argumento 2. La puesta en escena engaña constantemente al espectador. La puesta en escena se refiere a la organización de todos los elementos dentro del encuadre: personajes, posiciones, movimientos, objetos, iluminación y espacio. Aunque como espectadores siempre vemos a Lucas en escena, ningún otro personaje interactúa realmente con él. En la puesta en escena, Lucas suele estar detrás de otros personajes, ligeramente apartado o fuera del eje de atención principal. Por ejemplo, con el repartidor, Lucas se encuentra detrás de él. Con los miembros de la Cruz Roja, nadie lo mira ni le habla. En la escena con el personaje de la parroquia, Lucas no dice una sola palabra, y el adulto solo observa a Elías. Y se preguntarán cómo es que el repartidor ingresó a la casa. Bueno, eso es sencillo. Él ingresó por su propia cuenta, al igual que los miembros de la Cruz Roja. Incluso en la escena donde ambos niños se visten igual, es evidente que la madre reconoce e interactúa únicamente con Elías. Es Elías quien responde, se mueve y reacciona. Lucas no ocupa un lugar real dentro de la escena. La puesta en escena, entonces, construye visualmente la ausencia de Lucas sin decirlo explícitamente. Argumento 3. El montaje oculta información al espectador. El montaje es el proceso de seleccionar, ordenar y unir los planos para construir el sentido narrativo y emocional de una película. En 1920, Lev Kuleshov demostró que intercalando solo dos planos se obtienen significados distintos. El primer plano es un hombre con el rostro neutro y se intercaló con un ataúd. En este caso, el espectador interpreta tristeza. En otro ejemplo, intercaló el mismo rostro con un plato de comida. En este caso, el espectador interpreta hambre. En otro ejemplo, intercaló el rostro con una mujer y el espectador interpretó deseo. En este film, el montaje está diseñado para alinear al espectador con la percepción de Elías. Hay múltiples cortes donde Lucas sale del encuadre sin explicación, desaparece entre planos o simplemente deja de estar presente sin que se muestre cómo se fue. Esto genera preguntas como ¿cómo salió tan rápido? ¿Por qué no se escucha? ¿Por qué nadie reacciona? El montaje nunca confirma visualmente la existencia física de Lucas, pero tampoco la niega de forma directa. Su función es mantener la ambigüedad y retrasar la revelación hasta el final. Un ejemplo similar ocurre con la madre. El montaje nos hace dudar de si su rostro vendado se debe a un accidente, cuando más adelante se revela que fue una operación estética. Así, el montaje controla la información que recibe el espectador. Argumento 4. La mujer misteriosa no es una impostora. Los niños cuestionan a la madre sobre la mujer que aparece en una fotografía. Ella responde evasivamente, diciendo que era una vieja amiga con la que se vestía igual. Sin embargo, la interpretación más coherente es que se trata de la hermana gemela fallecida de la madre. Hablar de ello implica recordar una pérdida dolorosa, por lo que la madre evita profundizar en el tema. Además, el hecho de que los gemelos compartan rasgos físicos refuerza la idea de que la película trabaja constantemente con el paralelismo entre gemelos y la herencia genética, tanto física como emocional. Argumento 5. La película sí muestra la muerte de Lucas. Desde el inicio, la película presenta a los niños jugando sin supervisión en espacios peligrosos, agua lodosa, túneles oscuros, zonas profundas. Todo esto prepara al espectador para la escena clave del lago. En esa escena, Lucas muere ahogado. La película no muestra el cuerpo, solo burbujas en el agua. Esta decisión de montaje evita lo explícito y confía en la interpretación del espectador. Refuerza la idea de que la muerte ya ocurrió y que todo lo que vemos después es una presencia mental construida por Elías. Argumento 6. El juego infantil Ich-Se como símbolo. El título de la película hace referencia al juego infantil tipo Veo Veo,
Este juego consiste en identificar algo que solo uno ve, lo cual funciona como metáfora principal de la película. Elías ve a Lucas, pero nadie más lo ve. Esto simboliza cómo Elías insiste en una realidad que solo él percibe, porque no quiere aceptar la verdad dolorosa de la muerte. En este sentido, el título resume la idea central. Yo veo algo que tú no ves. No porque existía literalmente, sino porque el personaje lo necesita ver. Argumento 7. En la escena final y la negación absoluta de la muerte. En la escena final de la película vemos a la madre junto a Elías y Lucas, abrazados en una imagen que a primera vista podría interpretarse como un reencuentro o una confirmación de que la verdadera madre acaba de llegar. Sin embargo, esta escena no debe leerse de forma literal. Después de que la madre afirma explícitamente de que Lucas está muerto, la película ya no deja dudas sobre su fallecimiento. Por lo tanto, su aparición final no puede entenderse como una presencia física, sino como una construcción mental. La clave está en que, hasta este momento, solo Elías veía a Lucas. En el último plano, su madre también ve a Lucas. Esto sugiere que Elías ha cruzado completamente al estado mental, la negación total de la pérdida. La escena no representa un final feliz, sino todo lo contrario. Representa el momento en el que Elías deja de diferenciar entre vivos y muertos, y su percepción de la realidad queda completamente fragmentada. Argumento 8. La canción de cuna y el paralelismo de la familia. La película inicia con una canción de cuna, contada por una madre a los niños, en una escena que transmite una sensación de cobijo y protección. No se trata de una canción concreta, sino de una melodía infantil que remite al acto de cuidar y tranquilizar. Al final de la película, esa misma idea se repite visualmente. Elías aparece junto a Lucas y su madre reunidos como familia. Este paralelismo no indica seguridad real, sino seguridad emocional construida. La canción de cuna funciona como un símbolo de refugio. Al inicio, un refugio idealizado, al final, un refugio imaginado. De esta manera, la película cierra regresando al mismo estado emocional. Elías solo puede sentirse protegido si mantiene unida a su familia, incluso si eso implica negar la muerte. La película entonces no habla de monstruos, dobles o impostoras, sino del duelo no resuelto y de cómo la mente infantil puede crear realidades alternas para sobrevivir al trauma. No me convence. A mí tampoco. Amárralo. Sí, amárralo. ¿Verdad que te engañé? Tranquilo, solo es el montaje. Estamos asando maliciosos viscos. Por cierto, acabamos de ver la versión estadounidense del 2022 y sigue la misma línea de manera general, por supuesto con sus matices. No emitiremos un juicio de valor de qué versión es mejor o peor, solo diremos que la versión del 2022 es más explícita, mientras que la versión del 2014 es más sutil en su presentación. Los siguientes videos serán Hunter x Hunter. Les traeremos una teoría muy interesante de este anime. Y la película Beast de 2017, sugerida por el usuario Papito Diego 22. Sabemos que han pasado muchos años de muchos de sus comentarios y nos pondremos al corriente, por eso pueden dejar en la caja de comentarios alguna película a analizar y lo haremos con mucho gusto. El canal está más activo que nunca. Nos vemos en el siguiente video. Hasta el siguiente video. Muchas gracias.